Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Entra al gozo de compartir. Repito, entra al gozo de compartir. Sin duda muchos de nosotros hemos estado en escenarios u ocasiones en que nos tocó compartir alguna noticia, algún mensaje alegre que se convirtió en eso, en una buena noticia. Pongamos algunos ejemplos que llenaron de alegría a quienes la escucharon. Por ejemplo, el cirujano que le dice a la paciente su operación fue un éxito. O bien, el joven que comparte con sus compañeros de trabajo y dice, oigan, ya nació mi primer bebé y todo está bien. Otro anuncio del gerente de la empresa a uno de sus asistentes que le dice, señor Martínez,
A partir de este nuevo mes de marzo, usted tiene un incremento en su salario del 20%. Una buena noticia. Otra noticia de un cirujano que dice: señora Navas, los análisis y exámenes demuestran que no hay nada que temer. Su hígado está muy bien, al 100%. Buenas noticias. Pero también nosotros sabemos que el Evangelio son buenas noticias. Y hoy queremos, a partir de la carta primera que escribe Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versos 11 al 16, compartir bajo la dirección de Dios cómo este varón de Dios comisiona a Timoteo y compartir con todos ustedes, amados televidentes de Canal 27, el canal que predica la verdad, compartir el tema, el deleite de compartir mi historia. El deleite de compartir mi historia. Cuando hablamos de este tema, sin duda todos nos preguntamos: sí, es verdad, seamos la clase de persona que seamos, tenemos una historia que contar, pero mucho más cuando somos pueblo de Dios, mucho más cuando somos hijas e hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero, perdonados de todos nuestros pecados, cuando nuestra vida fue transformada por esa gracia, por ese encuentro que tuvimos en Cristo Jesús. Hay una historia que contar. Así que partiendo de primera de Timoteo 4, 11 al 16, hablemos del deleite de compartir mi historia. Esta historia me hace deleitarme en compartir mi fe. Esta historia, mi historia, me deleita en compartir mi fe. La bendita gracia de Dios que nos hace deleitarnos cada día en su presencia, y este año tan singular, el 2022, un año de abundante gracia, de gracia sobre gracia, nos hace sentirnos movidos a contar nuestra historia. Nos mueve a contar lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Dios ha hecho en la vida. Tomemos pues lo que dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y quiero leer la Nueva Versión Internacional. En el verso 11 dice: encarga y enseña estas cosas. Verso 12, que ninguno te menosprecie por ser joven. Pero sabemos, usted y yo, amado televidente, sabemos que lo mejor no es lo que enseñamos con palabras, sino los hechos. Los hechos hablan más que las palabras. El pueblo de Dios tenemos un testimonio que compartir, tenemos una historia que contar, y por eso Pablo está muy interesado en que Timoteo sea un varón conforme al corazón de Dios, un joven pastor modelado por la gracia y el favor del Espíritu Santo, que tenga una historia que contar con sus labios, con sus palabras, con su boca, pero sobre todo que tenga una historia que contar con su testimonio de vida. Así que por eso le dice: esto encarga y enseña, esto encarga y enseña, esto encarga a otros que lo hagan, esto enseña tú con tu vida y tus palabras. Pero también le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Muchas veces nosotros, bajo la gracia, bajo el favor de Dios, nos preguntamos: ¿qué tengo que decir? No te preocupes, la palabra de Dios también dice que cuando tengamos que defender nuestra fe, el Espíritu Santo pondrá palabra en nosotros, pero aparte de eso, ya hay una historia, hay un sello que el Espíritu Santo te ha dado, hay una gracia y un favor de Dios, hay mucho que compartir. Así que entonces, por eso le dice Pablo a Timoteo estas palabras. Sigamos hablando acá de este joven Timoteo. Se volvió para él un deleite, sí, un deleite, contar su historia, compartir a Cristo y compartir su amor. Pablo le dice: hijo mío, enseña estas cosas, muestra tu fe, muestra lo que Él ha hecho en tu vida. Le dice, que nadie te haga de menos por ser joven. Y en el verso 13 le dice, y quiero leer la Biblia de lenguaje sencillo, mire cómo dice el verso 13 de 1 de Timoteo 4. Dice: al contrario, le dice Pablo a Timoteo, al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Esta versión le habla claramente a Timoteo las cosas que él tiene que hacer
le dice, mira, en diferencia a lo que todos esperan, tú al contrario, como hijo de Dios, trata de ser un ejemplo para los demás que te rodean. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, cómo te conduces, cómo eres en todas las áreas de tu vida, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Sí, amados hermanos y hermanas, mayormente la juventud, porque aquí la palabra le está hablando a un joven pastor, a un joven que está iniciando su ministerio, y ustedes, toda la juventud sabe, y los pastores, los líderes, los siervos de Dios sabemos que nuestra juventud es pulmón de la iglesia, es energía de la iglesia, es entusiasmo de la iglesia, pero confiamos en Dios que sus vidas puedan ser el mejor modelo y el mejor testimonio de la gracia de Dios obrando en sus vidas. A ustedes, llenos de grandes capacidades y de entusiasmo y de visión, somos quienes debemos mostrar a Cristo. Contemos nuestra historia, hablemos de nuestra fe, que sea un deleite compartir la fe que nos anima. Contemos quién ha sido el que ha transformado nuestra vida. Cuando nos oigan hablar, vean que nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir, nuestro amor y nuestra compasión muestran la gracia, el favor y la bondad de Dios. Puedan ser movidos a creer, a confiar y depender de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es una fe vacía, no es una fe imaginaria, sino surgió por esa gracia que Dios derramó en tu vida, en mi vida, de ese momento especial en que tuvimos un encuentro personal con aquel que nos amó, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, comprendimos nuestro pecado, nuestra maldad, nos volvimos a Él y Él tuvo de nosotros misericordia, transformó nuestra vida, perdonó nuestros pecados y nos dio vida nueva. Esa es la vida que estamos viviendo y esa vida hay que compartirla y debe ser compartida con deleite, con gozo. Por eso los jóvenes, las señoritas, aquel que es lavado en la sangre de Dios, ese matrimonio joven, esa familia joven y todos nosotros debemos sentir un gozo, un deleite especial en compartir nuestra fe. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué nos llamamos hijos de Dios? ¿Por qué creemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados? Y que todos puedan ver a través de nuestra palabra, de nuestra forma de vestir, de nuestra forma de conducirnos, que realmente hay un testimonio vivo en nuestra vida que habla más que 1000 palabras. Así que debe convertirse, pues, en un deleite compartir nuestra fe. Esta historia me hace deleitarme también en compartir mi seguridad. Sí, usted y yo, como pueblo de Dios, como hija de Dios, los que ya hemos disfrutado de esta vianda que nos da el Espíritu Santo, sabemos que hay en nuestra vida seguridad en todo lo que hacemos, que tenemos esa gracia y ese favor de Dios de caminar en firmeza, de caminar sabiendo que hay un Dios poderoso que cubre, guarda y dirige nuestra vida. Este Cristo de la gloria que se convierta en la roca para usted y para mí. Nosotros sabemos que realmente Cristo es la roca de nuestra salvación, donde, como dice el salmista, Él afirmó nuestros pies y enderezó nuestras veredas. Así que leemos en el verso 13 de la Reina Valera y dice, entre tanto que voy, le dice Pablo, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. La Biblia, el lenguaje sencillo, como ya leímos, dice, mientras llego a visitarte, sigue leyendo la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni de enseñarles. Hay toda una connotación, una preocupación del apóstol Pablo sobre Timoteo, orientándolo. Qué lindo cuando el joven, la señorita, los jóvenes que principian un ministerio o que se están desarrollando en la iglesia, de los ministerios que toda la iglesia pone en manos de nuestros hermanos, hermanas, jóvenes y señoritas, podemos tener ese corazón sencillo, ese corazón noble, ese corazón humilde, que nos dejamos guiar por aquellos que tienen más experiencia en el ministerio, o bien por aquellos que han caminado más en el ejercicio
de los dones y de los ministerios que el Señor ha puesto. Y podemos ser nobles para oír la dirección. Y eso es lo que Pablo justamente está haciendo con su hijo espiritual Timoteo, mostrándole la gracia, el favor de Dios, dándole la orientación necesaria para que Timoteo crezca en esa fe, pero también al crecer en la fe pueda sentir la seguridad de que sirve a un Dios vivo y que hay un Cristo de gloria que transforma, que guía su vida en todo momento y que le lleva por todos los rumbos donde él camine. Ahí radicaba realmente la seguridad de Timoteo. Había oído el consejo de la palabra de Dios, había leído la palabra de Dios, había caminado con Pablo, había visto el modelo y ejemplo que Pablo le daba. Ahora él ejecuta esas mismas acciones, ejecuta esa misma fe, ejecuta esa misma conducta, y él también es un testimonio vivo caminando en fortaleza, caminando en seguridad bajo la gracia de Dios. Y luego, indudablemente que Timoteo, con toda pasión y con plena seguridad, compartía esas realidades que en su vida llegaban, su firmeza en la fe, su seguridad en Cristo, lo conducía a animar la vida de aquellos que le rodeaban. Qué hermoso cuando usted y yo, joven, señorita, hermano y hermana, amigo que nos ve por Canal 27, qué lindo cuando nosotros podemos caminar diariamente y podemos realizar nuestro ministerio y podemos en todas las áreas de nuestra vida tener la perfecta seguridad de que hay un Dios de gloria, un Cristo de poder, un Espíritu Santo que llena nuestra vida y que nos conduce por los senderos de este mundo, pero lo hace bajo la gracia y el favor de Dios, mostrando en todos los hechos de su vida esa seguridad de caminar firmemente bajo la gracia, bajo el favor, bajo la protección divina. Y luego, naturalmente, cuando usted tiene esa seguridad, cuando usted tiene esa fortaleza, cuando usted tiene esa firmeza, cuando Cristo la ha depositado en nuestro corazón y convivimos en esa relación favorable del Espíritu Santo, hay un gozo, un deleite en compartir la seguridad que nos anima cada día a vivir en comunión con Cristo. Recordamos muy bien aquel caso especial cuando el siervo de Dios, David, el rey de Israel, cayó en pecado con Betsabé, pero tan pronto como él vio su condición de pecado, reconoció su maldad, se arrepintió, buscó al Dios de su salvación y escribió 2 salmos tan preciosos a raíz de esta experiencia, el Salmo 32 y el Salmo 51. El Salmo 51, este salmo que recoge el arrepentimiento de David, el reconocimiento de su pecado y la búsqueda del perdón del Señor, recoge esta palabra en los versos 12 y 13. Leo el 51 de los Salmos y dice David: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y luego, oiga lo que dice el verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Sabía plenamente David que primero tenía que buscar una relación íntima con el Padre, ese perdón de sus pecados y de su maldad. Y luego dice, y para mí se convertirá en un deleite, en un gozo, compartir lo que tú haces en mi vida. Y entonces enseñaré, como él dice, a los transgresores tus caminos, y él tiene la firme convicción, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sabe por qué David hablaba de esta manera? Porque él llegó a tener esta intimidad con Dios, porque había descubierto que el Dios de David era su roca firme, era su seguridad. Él podía estar confiado, número uno, del perdón de todos sus pecados. Él podía estar confiado de que su vida era transformada por la gracia, por el favor, por la bondad y la misericordia de Dios. Qué lindo cuando tenemos esa relación con Dios y tenemos ese deleite también de compartir su fe.
Qué lindo los jóvenes, las señoritas que tienen sus células hogareñas o tienen el altar familiar en la familia en casa y comparten y traen amigos y traen vecinos y traen compañeros de estudio y traen compañeros de trabajo y comparten con deleite no solo su fe, como ya dijimos, sino la seguridad que tienen de vivir firmemente confiados en aquel que les ha dado la vida. Para ellos se vuelve, como digo, un deleite inefable compartir esa confianza, esa seguridad, porque la están viviendo, están en esa relación íntima con Dios y no vagan sin rumbo y sin esperanza. Por ello le sigue diciendo Pablo a Timoteo en el verso 14, y leo otra vez la versión del lenguaje sencillo. El verso 14 dice: no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron las manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Haz todo esto, le dice en el verso 15, y dedícales tiempo para que todos vean que tú eres mejor. Qué bonito lo dice esta versión. Y la repito, dice el verso 14, no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio. Cuando los líderes de la iglesia impusieron sus manos sobre tu cabeza, el Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacer lo que hicieron. Haz esto y dedícales tiempo para que todos vean que cada vez eres mejor. No cabe duda que la gracia, el favor, la bondad, la misericordia de Dios está sobre nosotros. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno, en gran manera bueno sobre nosotros. Su gracia y su misericordia nos hace ver esa bondad, esa gracia, esa misericordia y ese favor de Dios sobre nuestra vida. Nosotros debemos usar la gracia, el favor, la misericordia de Dios en nuestra vida, en todos los actos de nuestra vida y donde nos movamos. Dios ha sido bueno, en gran manera bueno con nosotros. Por eso Pablo insistía en que aquel siervo de Dios, Timoteo, conviviera en esa relación especial con Dios para que su fe no solo creciera, pero también su confianza y su seguridad fuera desarrollada. Y luego él se sintiera movido con gozo, con deleite, a compartir el favor, la bendición, la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Seguimos leyendo. Pablo les recuerda esto, tus capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia impusieron sus manos sobre tu cabeza. Qué hermoso es cuando vienen los siervos de Dios, aquellos que han tenido una experiencia muy especial con Dios, que han tenido un cambio radical en su vida y que han mostrado esa gracia y ese favor delante de Dios y de su pueblo, y vienen para ungir a siervas y a siervos de Dios, a nuevos líderes, a nuevos siervos, a nuevos siervas y siervos de Dios que Cristo levanta para que sigan orientando y sigan formando al pueblo de Dios. Nosotros, como Pablo, estamos llamados a levantar nuevas juventudes, a levantar nuevos hermanos y hermanas que vengan y tomen la estafeta que nosotros tenemos que entregar. Ahora Pablo también le recuerda, otra vez lo repito, las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron las manos sobre tu cabeza. Cuando ellos, por unción, por dirección del Espíritu Santo, pudieron bendecir tu vida, pudieron decirte a lo que Dios te estaba llamando y tú con corazón noble te dejaste guiar, te dejaste dirigir, te dejaste ungir por la gracia, por el favor y la bondad de un Dios poderoso. Capacidades que Dios ha puesto en tu vida, pero ahora que tienes esa seguridad, esa confianza de que hay un Dios vivo, un Dios poderoso en tu vida, un Dios que te guarda, un Dios que te fortalece, un Dios que te guía como joven, como señorita que eres, debes sentir un deleite hermoso y grande de compartir esta seguridad. Hay muchos jóvenes que vagan sin rumbo, sin esperanza, sin confianza, inseguros, inestables, indecisos, y nosotros tenemos la firme seguridad de un Dios vivo que está en nosotros. En el verso 14, Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti,
que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ese don que viene de aquellos que ministran bajo la gracia de Dios, somos enriquecidos por la experiencia de otros siervos y siervas de Dios. Y esa presencia santificadora nos purifica, nos capacita para enseñar, para dirigir, para guiar con esa presencia y esa gracia y ese favor de Dios que nos da una plena seguridad interna para enseñar a otros el camino. No podemos enseñar el camino si nosotros no lo conocemos. No podemos enseñar el camino si nosotros no estamos caminando por ese camino. No podemos nosotros caminar por ese camino si no estamos seguros que ese camino es confiable, es firme y nos conduce a vida eterna. Bueno, hay muchas razones entonces para tener esta seguridad interna, esta seguridad que Pablo quería que Timoteo tuviera. Y de la misma manera nosotros también sabemos, bajo la gracia, bajo el favor de Dios, que cada uno de nosotros tenemos esta gracia, esta bondad de Dios, esta misericordia de Dios, este favor inmerecido de Dios en nuestra vida y podemos caminar con toda seguridad bajo la gracia, bajo el favor de su misericordia. Dios es bueno, no cabe duda. Dios es bueno sobre cada uno de nosotros, pero necesitamos mostrar y deleitarnos en hablar de esta seguridad que el Señor nos da, como alguna y otra vez lo hemos repetido con frecuencia, ese salmo tan bonito de David, el Salmo 16:11, que dice, me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Ahora, cuando uno camina con libertad, con seguridad en esa senda de la vida, está dispuesto a mostrar con deleite también esta senda a otros, mostrarles el camino, mostrarles a Cristo, aquel que es la verdad y la vida. Se vuelve realmente un gozo grande de nuestra existencia, se vuelve realmente un deleite hacerlo. Y esa es la intención de nuestro corazón al estar entregando esta palabra, que realmente tu vida se llene del gozo, de la alegría, de la fortaleza de Dios y se convierta en un deleite para ti y para todos nosotros compartir esta palabra de vida, compartir esta seguridad que Cristo nos da, que estemos donde estemos, su poderosa diestra no nos dejará en ningún momento. Pero además, esta historia me hace deleitarme en compartir mi inspiración. Extraño, ¿verdad? Pero no debe ser así. En primer lugar, debemos saber que hay algo especial que ha transformado nuestro corazón y nuestra vida. Yo decía un día de estos que de loco y poeta todos tenemos un poco, como dice el dicho popular. ¿Cuántos de nosotros no recordamos nuestra juventud, aquellos años gloriosos de nuestra juventud, cuando nuestro corazón empezó a llenarse de gozo, empezó a llenarse de contentamiento y hubo una sensación preciosa cuando pusimos nuestros ojos en aquella dama que ahora puede ser que sea tu esposa o en aquella dama que ahora es tu novia? Y hubo algo, tanto en ella como en uno, que saltó dentro del corazón y luego de esa sensación tan hermosa, de ese flechazo, como dicen algunos, de ese inclinarse tu corazón al afecto, a la ternura, a la hermosura o a las cosas buenas que en aquella persona mirabas, te hizo alguna vez, y recuérdalo ahora, dar algunos versos, surgió en tu mente y en tu corazón dedicarle algunas letras, y por eso decimos que de loco y poeta todos tenemos un poco. ¿Quién no escribió algunos versos? ¿Quién no escribió alguna poesía y se la dedicó al ser querido? Y le pudo haber puesto ahí, cuando te miro, mi vida se queda en un suspenso. Cuando tus ojos se posan en los míos, la vida se me vuelve un deleite y me parece que estoy en el tercer cielo. Bueno, y usted sin duda escribió cosas así o más extrañas que nacían de esa inspiración que le provocaba el ser querido. Pero qué lindo cuando hay una inspiración que es provocada por el amor,
por la gracia, por el favor de Dios. Cuando usted se siente inspirado a alabar a Dios con todo su corazón, con todo su ser, porque siente que hay un favor, hay una presencia especial de Dios en su vida. Y esto le provoca en su corazón esa sensación de inspirarse, de decirle a Dios todo lo que siente. Sin duda usted ha cantado himnos, canciones, alabanzas tan lindas, tan especiales. Usted no las ha escrito, pero son tan especiales y fueron inscritas por personas, por hermanas y hermanos, por siervos y siervas de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo por ser receptivos a aquel amor, a aquella gracia de Dios, y esto los llevó a escribir estas canciones, estas alabanzas, que ahora nosotros las cantamos de manera personal, individual, o en el grupo, o en nuestra célula, o en la congregación de los santos, y alabamos y glorificamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hubo una inspiración en siervas y siervos de Dios, que siendo tocados por el favor del Espíritu Santo, pudieron escribir, pudieron componer estas alabanzas con la letra y la música que ahora no son de bendición para nosotros. Pero ¿qué fue lo que lo provocó? Otra vez una inspiración. Y yo creo que en el corazón de Pablo había una inspiración para Timoteo. Aquel apóstol, como varón de Dios, quería ser un instrumento en las manos de Dios para ser una inspiración para Timoteo. Y en efecto la historia lo cuenta que fue. Timoteo ahora tenía que convertirse en una inspiración para las nuevas generaciones. Y ese es el compromiso que como pueblo de Dios tenemos, que como siervas o siervos de Dios tenemos que inspirar la vida de otros. Si a mí me pregunta usted, ¿hubo alguien que lo inspirara? Definitivamente que sí. Muchas veces he mencionado que hubo toda una serie de pastores que Dios usó de una manera maravillosa para impactar, para inspirar mi vida. Yo podría recordar a un siervo de Dios, Alfonso Barrientos, a un siervo de Dios, Arnoldo Juárez, a un siervo de Dios, Rubén Mexicanos, a un siervo de Dios, Gustavo Revolorio. Podía seguir con un siervo de Dios como Juan García, Zacarías Vázquez, y así hay toda una lista de personas que de una manera importante, de una manera impactante, permearon mi vida. Me inspiraron cuando yo era un muchacho, cuando yo era un joven, cuando pude decir, y lo recuerdo bien, en aquellos campamentos juveniles que se realizaban, y yo decía, yo quiero ser como él. Cuando oía a estos siervos de Dios predicar con tal fogosidad, con tal autoridad, con tal seguridad, yo decía, yo quiero ser como él. Y Dios en su misericordia nos lo permitió, pero nos dejamos inspirar por la vida de estas personas. Así que entonces, cuando estamos hablando de inspirar, estamos hablando de animar, de fortalecer la vida de otros, que podamos ser un buen modelo y un buen ejemplo, para que ellos también busquen esta cercanía, esta intimidad con Dios y puedan ser transformados por la gracia y el favor de Dios. Porque realmente, cuando Cristo viene al corazón, hace una transformación en nuestra vida, transforma totalmente lo que somos. Justamente la palabra que se usa en arrepentimiento es la palabra metanoia. Y cuando hablamos de arrepentimiento, en la palabra metanoia quiere decir un cambio, una transformación espiritual. Sus componentes de la palabra metanoia, y la dividimos porque es una palabra compuesta en el griego, la palabra meta quiere decir más allá, y luego nous quiere decir mente, entendimiento, razonamiento, y luego la palabra ia quiere decir cualidad. Hay una cualidad de mente, una transformación, un cambio de mente que nos lleva más allá. Eso quiere decir metanoia, un cambio radical. Podríamos decirlo de manera fácil, un giro de 180 grados. Voy para allá y luego voy en reversa. Hago un cambio total de mi mente, transformada por la gracia y el favor del Espíritu Santo, que me lleva a una nueva dimensión de vida. Sí, eso justamente ocurre
cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando reconocemos nuestra maldad, cuando reconocemos nuestros errores, hay un cambio radical de mente que obra el Espíritu Santo en nuestra vida. Ocurre esa metanoia que nos lleva a cambiar nuestra historia de vida, que nos lleva a ser realmente instrumentos en las manos de Dios para permear, para inspirar la vida de otros. Por eso, cuando Pablo escribe esta palabra allá en 2 de Corintios 5, 17, habla mucho a nuestra vida. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, dice 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Un cambio radical. Cuando nos arrepentimos, cambiamos nuestro estilo de vida, cambiamos nuestra conducta, cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de ser. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, dice la palabra, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, indudablemente que hay una manera nueva de ser, hay una manera nueva de hacer las cosas, hay una nueva manera de interpretar la vida, hay una manera nueva de enfrentar la vida y de desarrollarnos en esta vida que el Señor nos da. Ahora bien, en esta dimensión de vida, nosotros nos convertimos, usted y yo, en instrumentos que Dios usa para inspiración de otras personas. ¿Por qué? Porque aquello viejo, aquello que hablaba mal de nosotros, aquel mal testimonio que dimos, ahora nos sirve como plataforma para mostrar la vida que Cristo nos ha dado, para mostrar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y por eso Pablo estaba tan preocupado de que Timoteo fuera ese muchacho, ese joven pastor, que realmente se convirtiera en inspiración para otros, como Pablo lo había sido para él. Y ahí en la palabra, en el verso 15, Pablo le sigue diciendo, ocúpate en estas cosas. ¿De qué cosas se está hablando? De la enseñanza, de la palabra, de la convivencia, de su conducta, de su manera de hablar, de su manera de ser. Ocúpate en estas cosas. Y luego le dice, permanece en ellas. Este es el secreto de la vida cristiana. No solo es hablar bonito, no solo es enseñar bonito, sino es permanecer. Una permanencia en esa comunión, en esa intimidad, en esa riqueza y ese favor que nos da su Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea visible, sea manifiesto a todos. Y en el verso 16 le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay mucha palabra que escudriñar acá, en estas recomendaciones que Pablo le da a Timoteo para que sea un muchacho que inspire la vida de otros. Pero le dice, ten cuidado de tu aprovechamiento y que este aprovechamiento realmente los demás lo puedan ver, los demás lo puedan notar. Y luego le dice, a esto que quiero ponerle mucha atención, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dos cosas importantes. Para ser inspiración, ten cuidado de ti mismo. No te ufanes, no te llenes de vanidad, no te llenes de orgullo, de soberbia, de altivez. Porque como decía hace mucho tiempo mi mamá, algunas veces estamos alto, otras en bajo. La vida es un sub y baja. Ten cuidado, porque del que ahora te burlas va a ser aquel que después le tengas que lustrar los zapatos. Y realmente, la vida nos enseña eso. Y por eso le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, no te llenes de orgullo. No cabe duda que para un siervo de Dios, para una sierva de Dios, después de que ha enseñado y ha expuesto la palabra, pues se siente muy alentador, muy alegre que le digan, qué palabra, Dios lo usó de una manera maravillosa, usted ha bendecido mi vida, ha sido un canal de bendición, de inspiración. Y si nosotros no sabemos recibir ese halago, esa alabanza, y nos la quedamos, podemos engrosarnos, llenarnos de soberbia y de orgullo y altivez, pero toda esa alabanza
Y esa gloria se la damos al que vive y al que permanece, al que nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio. Sabemos trasladar esa gloria a Dios, porque hoy estamos, mañana no estamos. Por eso debemos ser muy cuidadosos de nosotros mismos, cuidar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra relación con otros, cómo nos comportamos, cómo somos. Por eso Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo, pero también le dice, ten cuidado de la doctrina. Es decir, nosotros como siervas y siervos de Dios, muchos transitamos por este lugar edificando la vida del pueblo de Dios a través del Canal 27, el canal que predica la verdad, el canal que reconcilia a Guatemala con Dios. Pero en medio de todo eso, usted debe estar con la palabra de Dios abierta para saber si lo que se está diciendo está respaldado por la palabra de Dios, para saber si realmente lo que se enseña, lo que se dice y lo que se predica está otra vez afirmado y sustentado, enraizado en la bendita palabra de Dios, en la sana doctrina. Por eso le dice claramente a Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, escudriña la palabra, vea la palabra, pide la dirección de Dios, la unción divina para dar una buena aplicación e interpretación a la palabra de Dios. Y en el verso 15, lo quiero leer siempre, pero ahora en la versión de lenguaje sencillo. Mire cómo lo dice esta versión de lenguaje sencillo. Haz todo esto y dedícales tiempo para que todos vean que cada vez eres mejor. Timoteo, compórtate como es debido. Ten cuidado de lo que enseñas, sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, le dice Pablo, sino también salvarás a los que te escuchen. No solo hay un cuidado para nosotros, no solo hay un enriquecimiento de nuestra vida, un fortalecimiento de nuestro fuero interior, de nuestro espíritu, sino también a través de esto nos convertimos en canal de bendición de aquellos que nos escuchan. Por ello es que estamos hablando de deleitarnos en ser instrumento de inspiración. En esta versión, dos frases atraen mi atención en la Biblia de lenguaje sencillo, y son estas: sigue haciendo esto. Pablo le dice, no dejes de hacerlo, permanece en la palabra, enriquécete en la palabra, llénate de la palabra, permanece en ella. Permanece en la palabra, sigue haciendo esto, porque Dios se mueve poderosamente y nos transforma y nos hace madurar en gracia. Pero se despierta una pasión poderosa que nos mueve a contar la historia, y es su Santo Espíritu que nos inspira, que nos guía, que nos dirige, que nos orienta y nos alienta a que nosotros nos volvamos instrumentos de bendición para otros. Por ello podemos entender cuando Pablo escribe allá en Romanos, versos 15 y 16, en el capítulo 1. Mire lo que escribe Pablo acá, en Romanos capítulo 1, versos 15 y 16. Dice, así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Quién de nosotros no ha oído esta palabra en boca de Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio. Esa fe, esa seguridad que Pablo tenía en la palabra de Dios y que lo animaba, lo fortalecía a estar inspirado para hablar y aconsejar y predicar la santa y bendita palabra de Dios. Por eso dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a los gentiles, para todos. Para un joven, para una señorita, no cabe duda, para un hijo de Dios debe ser un deleite anunciar el poder, la gracia y la bondad de Dios. Jóvenes y señoritas, no nos avergoncemos de llamarnos hijos de Dios. No nos avergoncemos de decir que Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, ha limpiado nuestra maldad, nuestro pecado y nos ha dado vida nueva. Y que nosotros no nos avergoncemos de decirlo, y que nosotros queremos ser canales de bendición, queremos ser instrumentos de inspiración para la vida de otros,
que ese favor, esa gracia de Dios que está en nuestra vida, que nos fortalece, que nos alienta, que nos dirige, sirva de canal de bendición a otros. Que tu vida, joven, señorita, hermano y hermana, familia preciosa, que tu vida sea un instrumento que Dios use para inspirar la vida de otros. Que otros puedan decir, quiero ser como Él, quiero desarrollar mi ministerio como lo desarrolla Él, quiero hacer las cosas que Él hace, porque tú haces lo que Cristo te ha dicho que hagas. Así que qué hermoso es cuando nos dejamos guiar por la mano poderosa de Dios. Por ello, termino nuevamente con los versos 12 y 13 de la Nueva Versión Internacional en este capítulo 4 de Timoteo. Dice la palabra, encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera en que tú hablas, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Somos un ejemplo a seguir. Somos canales, instrumentos de inspiración para la vida de otros. Y realmente nos debe dar gozo, nos debe dar un deleite y una alegría grande compartir la gracia, el favor, la bondad y la misericordia de Dios. No cabe duda que usted como yo hemos leído al apóstol Pablo, hemos leído los consejos que él da tanto a Timoteo como sin duda le dio a Tito, como le dio a Filemón, como le dio a tantos que estuvieron cerca de él, a Silas, con quien estuvo junto en la cárcel allá en Filipos. Este hombre fue un canal, un instrumento que Dios usó para primeramente afirmar la fe en aquellos hijos espirituales que él tenía, pero en segundo lugar también para crear esa seguridad en el ministerio, esa seguridad en el Cristo de gloria al cual servía. Además también convertir a estos muchachos, a estos jóvenes de la época de Pablo, en instrumentos de inspiración para la vida de todos aquellos que estaban cerca de ellos, que caminaban cerca de ellos. Quiera Dios que en un año 2022, en medio de esta pandemia que nos está asolando, en medio de esta situación que vivimos, en medio de todo lo que está pasando y en medio de que usted sabe que en este mes de marzo Guatemala va a ser declarada la capital provida de Iberoamérica, que eso nos inspire, que eso nos aliente, que eso nos fortalezca, que eso se convierta en un deleite para nosotros en compartir nuestra fe y que apoyemos estas magnas celebraciones donde todo el pueblo cristiano evangélico va a estar unido dándole gloria a Dios, porque Guatemala es declarada capital provida de Iberoamérica y el patio del Palacio Nacional está el patio de la paz y el patio de la cultura se va a llamar patio de la vida, porque aquí en Guatemala celebramos la vida que Cristo nos da, celebramos la vida que el Señor nos otorga, honramos la vida que Él ha querido darnos y le damos gloria a Dios por eso. Por eso hemos insistido tanto, nos deleitamos en compartir nuestra singular historia, nuestra historia personal, nuestra historia de vida que está formada por mi fe. Comparto con gozo y deleite mi fe, comparto con gozo y deleite mi seguridad en Cristo, comparto con gozo y deleite mi inspiración que la palabra de Dios me otorga, que esa presencia, esa gracia, ese amor y esa misericordia de Dios nos da a través de su gracia, de su bendición y de su cuidado. Por eso en esta hora queremos bendecir su vida, queremos, joven y señorita, que usted se sienta inspirado por la gracia, por el favor de Dios, a contar la historia de lo que Cristo ha hecho en su vida. Oramos y bendecimos su vida y le damos gracias a Dios. Señor, gracias damos. En esta hora te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Bendecimos a todo el pueblo de Dios que nos está viendo a través de la potente señal de Canal 27, el canal que predica la verdad, el canal que predica la vida, el canal que predica la esperanza, el canal que reconcilia a Guatemala con Dios. Señor, permite que esta palabra llegue al corazón, permite que esta palabra toque lo más profundo de nuestro ser y todos, especialmente nuestra querida
querida juventud se sienta inspirada, siente ese deleite de compartir su fe, de compartir esta seguridad que tú traes a nuestra vida y seamos canales de inspiración para tantas personas. Bendito sea todo el pueblo de Dios, bendita sea la nación de Guatemala, bendito sea lo que va a pasar el 9 de marzo, que de veras nos volquemos en gozo, en alegría y en cánticos a la vida, dando gloria y honra al que vive y al que permanece para siempre. Tu gracia, tu bendición, tu amor, tu salud y tu cuidado sea sobre todos y cada uno. En tu nombre, Señor Jesús, lo agradecemos todo. Amén y amén.
Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad. Amados televidentes, les saluda el pastor César Augusto Ayala de León, presidente de Alianza Evangélica de Guatemala. Y nuestro llamado este día es a invitarle a convertirse en socio honorario de Canal 27. Usted sabe lo que el canal ha sido de bendición para todo el pueblo de Guatemala y aún fuera de sus fronteras. Es el canal que ha manifestado la unidad visible del cuerpo de Cristo. Así que con todo mi corazón, con toda mi pasión, con todo mi ánimo, le invito, conviértase en socio honorario de Canal 27 y usted bendecirá no solo su vida, no solo a su familia, sino bendecirá miles y miles de personas. Que Dios le bendiga ricamente.